Muy buenas tardes o noches, o no sé a qué hora me vaya a contactar, pero quiero saludarle este día y estoy muy lejos de mi casa. Estamos por acá en Estados Unidos, que me da gusto saludarles, me da gusto que estén con nosotros. Queremos invitarles para que nos acompañen en una reflexión eh, que es de bendición para la iglesia de nuestros días. Es algo que nos debe hacer pensar en seriamente para cumplir con el propósito para el cual Dios nos ha escogido mientras estemos en este mundo. Gracias por acompañarme. Le invito para que siga con nosotros y comparta esta transmisión para que otros creyentes y a alguien que necesite saber más de Dios, pues escuche esta palabra. Quiero invitarle para hacer una oración y que ponga usted toda su confianza en ese Dios que le ama, en ese Dios que está dispuesto a ayudarnos, ese Dios que está dispuesto a darnos la mano donde quiera que estemos, en cualquier situación, ¿verdad? El Señor dice, clama a mí y yo te responderé. Dios es bueno, Dios es fiel. Así es que le invito para que oremos. Ahora mismo ponga su necesidad en las manos de Dios y confíe que Dios va a obrar, que Dios va a actuar, que Dios se va a manifestar y que el nombre del Señor será glorificado en su vida, en su corazón, en su familia. Dios obrará. Padre, agradecemos este día. Gracias por las personas que nos acompañan para esta transmisión. Padre, en el nombre de Jesús, yo bendigo sus vidas. Ruego, Señor, que tú estés tocando, Señor, la vida de aquellos que estén enfermos, que sanes, Señor, que extiendas tu mano sanadora sobre ellos y los ayudes a encontrar en ti, Señor, el oportuno socorro. Haya, Mashata, Rabahaya. Padre, gracias por lo que estás haciendo para mostrarnos tu luz y tu salvación. Bendigo a cada persona que se conecta y a cada familia, Señor, y te ruego que tomes en tus manos, Señor, cada necesidad y glorifiques tu nombre. Señor, en tus manos están aquellos que están pasando por alguna situación difícil. Ruego en el nombre de Jesucristo, Señor, que tomes esa necesidad y transformes, Señor, esos momentos de agobio, de ansiedad, los transformes en momentos de paz, de confianza en tu palabra, en tu gracia y en tu poder. Bendigo a los oyentes, Señor, y te ruego que tú nos acompañes en esta transmisión, Señor. Permite que podamos gozarnos en tu palabra y seguir adelante, siempre confiando en lo que tú haces. En Cristo Jesús te lo pedimos y te damos gracias, Señor. Amén, amén. Bien, bien, qué bueno que estás con nosotros, qué bueno que nos acompañas. Me da gusto tenerte con nosotros y queremos este día, después de saludarle y desearle que esté bien, queremos que nos acompañe en una reflexión de la tercera iglesia que se menciona en el capítulo 2 del libro de Apocalipsis. Estamos reflexionando en este escrito, hermano. Es importante para la iglesia. Ustedes pueden decir, hermano Arbizu, bueno, pero a lo mejor estos mensajes eran para esas iglesias. Sin embargo, encontramos, hermanos, algo muy importante que debe hacernos reflexionar, y es que los problemas que ellos tuvieron son los problemas que nosotros estamos encarando el día de hoy, y la iglesia de nuestros días debe estar preparada y recibir también ese mensaje que recibieron las iglesias a través del apóstol Juan por medio de ese escrito increíble, muy fuerte de contenido, de revelación, que precisamente se puede llamar así el libro, la revelación de Jesucristo, pero también que nosotros lo conocemos por Apocalipsis. Entonces, este día vamos a estar viendo esta iglesia que se encontraba en Pérgamo. Pérgamo es una de las 7 iglesias que se encontraban en Asia Menor y estaban situadas, curiosamente, estas iglesias casi en forma de círculo, ¿verdad? Indicando que, pues, en realidad los mensajes para ellas eran mensajes para todas las iglesias alrededor del mundo. Es interesante que esto nos haga pensar, ¿verdad?
en que Dios no se olvida ni de la iglesia primitiva, ni de la iglesia postrera que somos nosotros, que estamos en el mundo y que esperamos pronto ver esas manifestaciones del Señor. Dice, hermanos, en ese primer versículo, ah, escribe esta carta al ángel de la iglesia de Pérgamo. Este es el mensaje de aquel que tiene la espada aguda de doble filo. Bien, encontramos aquí dos cosas. Pérgamo es la tercera iglesia que presenta un mensaje muy importante para la iglesia de todos los tiempos. Fue una ciudad muy prominente por varias razones. Creció en su comercio, en la cultura, en la representatividad del imperio romano y se identificó como una ciudad próspera y adecuada al mundo del siglo primero y del siglo segundo. Lo que resalta, y aquí tenemos una pequeña foto de la ciudad de Pérgamo actual. Si ustedes se fijan y si pueden verlo, ¿verdad? Encontramos en la parte de abajo, pues la ciudad actual, pero en la parte de arriba se encuentran las ruinas de lo que era esa ciudad, principalmente del corazón de esa ciudad en el tiempo del primer siglo y segundo siglo. Entonces, lo que resalta en esta introducción, hermanos, a la carta hacia Pérgamo, es la presentación del Señor Jesús. Lo presenta como aquel que tiene la espada aguda de doble filo. Jesús se presenta como quien viene a juzgar, a ejecutar una autoridad en base a lo que él ya estableció. Viene a hacer un juicio, bendito sea el Señor. Entonces vemos una actitud en cierta manera condenatoria de Jesús en contra de la iglesia en Pérgamo, pero ahorita vamos a ver precisamente a qué se debía esa actitud y cómo lo relacionamos esta imagen con otra imagen que está en las Sagradas Escrituras. Es importante que nosotros sepamos que la iglesia en Pérgamo, aunque tuvo sus fallas, tuvo también cosas muy valederas y que debemos nosotros considerarlas para el día de hoy. Lo que resalta entonces es al Señor en esa actitud, ¿verdad? Pero también el Señor Jesús reconoce la lealtad y la fidelidad de esta congregación, como lo encontramos en el siguiente versículo. Y en este versículo pusimos también fotografía de lo que supuestamente fue la iglesia de Pérgamo, en esa distribución de los templos en los que ciertamente había adoración a Zeus y adoración a el emperador romano. Entonces encontramos ahí, hermanos, una distribución muy valedera de lo que era la iglesia en Pérgamo. Pero este pasaje, este versículo, si usted lo puede hacer grande en su celular o dispositivo, para que pueda verlo con mayor claridad, dice, yo sé que vives en la ciudad donde Satanás tiene su trono, sin embargo, has permanecido leal a mi nombre. Qué tremenda palabra del Señor, ¿verdad? Que le digan a un grupo de cristianos, ustedes han permanecido leales, fieles al nombre, a seguirme, a representarme. Y luego dice, rehusaste negarme, aun cuando mi fiel testigo Antipas murió como mártir en medio de ustedes, allí en la ciudad de Satanás. Qué tremendo mensaje, hermanos, qué fuerte está. Y al mismo tiempo, pues encontramos cosas interesantísimas. Dios les dice, tú te has mantenido fiel a mi nombre y no has negado mi fe. Que estas palabras están en la Reina Valeria contemporánea. Ahora, esta ciudad prominente, hermanos, fue un centro de cultura tremendo. Sin duda que muchas veces la oscuridad se presenta en los centros
de cultura del mundo, porque sabe que de ahí la gente está siendo formada, ahí la gente está ah, teniendo o haciendo mentalidad que puede ah, tergiversar la oscuridad. Entonces, la oscuridad tratará de invadir, perdón, los centros de cultura y bloquear la luz para quienes pueden llegar a ser hijos de Dios. Hace unos días estuve en una universidad y oyendo programas y puntos de relación entre los hispanohablantes y los americanos. En medio de la participación de la gente, ah, yo quise compartir cómo Dios es quien estableció las lenguas y cómo puede ser un punto de vínculo entre los seres humanos. Sin embargo, al mencionar términos como Dios, la Biblia y acontecimientos bíblicos, la gente se sorprendió y aún se notó una actitud como de rechazo en esta comunicación que yo estaba haciendo. Entonces, esto nos enseña algo, hermanos, esto nos muestra que como en esos ambientes culturales, hay unas, por decir, hay leyes científicas y leyes que no quieren tomar a Dios como base, pues lógicamente, hermanos, va a haber un rechazo, ¿verdad?, a la palabra de Dios. Y entonces, hermano, es importante que usted y yo sepamos que también estamos en algo, en un ambiente muy semejante a lo que era la iglesia en Pérgamo. Mire, Dios está conectado con todo lo que ocurre en el mundo y en los procesos por los que pasan los seres humanos. Así que yo recomiendo a usted, a sus familiares y a sus amigos, a todos los que escuchen esta transmisión, que consideren esto que estamos viendo que está pasando a nivel mundial. Es tiempo de reconocer que sin Dios no podemos vivir la vida verdadera y eterna o la vida para siempre. En esta ciudad de Pérgamo había mucha idolatría y la adoración a Zeus, hermano, la hizo famosa, así como el culto al emperador romano, a quien se le construyó un templo, pues para su adoración. Mire, Jesús está llamando a esta congregación, la está llamando a permanecer fieles a pesar de todo. Dios nos llama a ser fieles, hermanos, a pesar de todas las situaciones que podamos encarar. Por eso Jesús alabó la actitud de fidelidad de esta congregación. En nuestros días, hermano, encontramos también un ambiente contrario a toda aquello que represente la idea de Dios y del temor de Dios. Entonces, hay situaciones que estamos encarando, pero desgraciadamente, hermanos, esto ha traído una falta de respeto, un libertinaje entre la sociedad y está destruyendo el temor y el amor que debíamos de tener a nuestro Creador, a nuestro Padre celestial. Entonces, vea qué tremendo lo que estamos viendo en nuestras vidas. Cada vez, hermano, nuestras experiencias nos crean temores ante lo que estamos viviendo en el mundo. Y esos temores, bueno, nos van a detener, mis hermanos, nos van a detener de querer compartir la palabra, nos van a detener de querer ejercitar el amor que transforma a la gente. Pensemos en esto. La maldad, mis hermanos, se ha multiplicado y el amor, como dijo el Señor Jesús, de muchos se ha resfriado. El amor de muchos se ha enfriado, ya no es el amor suficiente como para esforzarse, como para servir, como para compartir la palabra, compartir la luz. Es tiempo, mis hermanos, de despertar, que ya lo hemos estado diciendo en nuestras pláticas. Es tiempo de avivar el amor de Dios, mis hermanos, por nosotros y por los demás. No seamos indiferentes, mis hermanos, amigos, a los propósitos de Dios que tiene para cada uno de nosotros y la gente que nos rodea. Y ese propósito de Dios es que volvamos a Él. Y si hay que arrepentirse, hay que arrepentirse, reconocer nuestros pecados y volver a Dios para recibir
vida eterna. Es tiempo de hacerlo porque el tiempo se está acabando en el mundo. La oportunidad del hombre de ser salvo también se está acabando. La espada con la que el Señor Jesús se presenta en este pasaje de las Escrituras representa el juicio que Dios ejercería ante, ante esa idolatría y el sistema que la promovía, es decir, el imperio romano. Dios está consciente de los sistemas humanos y cómo estos afectan a sus hijos y a su reino. Por eso cualquier nación que se levanta en contra de lo establecido por Dios está en camino a ser reprendida por Dios, como lo estamos viendo, hermanos, en algunas naciones en el mundo. Entonces, esto es bien fuerte, hermanos, y esto está sucediendo y está desviando a la gente de encontrarse con Dios. Entonces, es importante que consideremos esto. Pero veamos, mire, hermano, entonces estamos considerando esta palabra, qué tan importante luchar en medio de nuestra sociedad que está infectada. Pero vamos a ver la siguiente declaración, hermanos, y aquí empieza la queja de parte de Dios. La primera queja fue esta. Dice, pero tengo unas cuantas quejas en tu contra. Toleras a los algunos de entre ustedes que mantienen la enseñanza de Balaam, quien le enseñó a Balac cómo hacer tropezar al pueblo de Israel, le enseñó a pecar, incitándolos a comer alimentos ofrecidos a ídolos y cometer pecado sexual. Bueno, esta traducción, hermanos, está ahí, pero tenemos otra que nos va dejando el aspecto que Dios está reprendiendo de forma más clara. Dice ahora la Reina Valeria contemporánea, dice, pero tengo algunas cosas contra ti. Tienes contigo a los que se aferran a la doctrina de Balaam, el que enseñó a Balac a poner tropiezos a los hijos de Israel. Fíjense bien, son tres cosas: a hacerlos comer de lo sacrificado y a los ídolos y caer en inmoralidades sexuales. Tres cosas tremendas, hermano, que se derivaban de la acción de un profeta que sí tuvo temor de Dios, pero se sintió atraído por las riquezas, atraído por lo que podía el mundo darle y desgraciadamente, hermanos, hizo pensar a una nación que podían burlar el propósito de Dios. Qué tremendo. Entonces, hermano, Balaam fue un profeta que está en el libro de Números, capítulos 22 en adelante, me parece, hermanos, chequenlo, léanlo ahí. Son como 4 capítulos tratando ese tema. Entonces encontramos, hermano, a este profeta y fue contratado por un rey, el rey de Moab, ¿verdad? Que aquí señala el nombre, Balac. Entonces, Dios, hermano, intervino para que en lugar de hacer lo que el rey Moab le pedía a Balaam, es decir, que maldijera al pueblo de Israel, Dios intervino, perdón, para que solo pudiese bendecir al pueblo de Israel, que es lo propio, que es lo que Dios quiere, que es lo que tenemos que hacer como hijos de Dios y como aquellos que creemos en la palabra. Entonces, hermano, esto sucedió hasta que la burra en la cual iba Balaam se detuvo. Se detuvo y Balaam empezó a maltratarla a golpes, pero hizo que se pusiera, ¿verdad? Aquella burra, hasta Dios le dio la oportunidad de hablar a la burra y, y esa burra pudo decirle, oye, ¿qué tienes contra mí, verdad? Si lo único que estoy haciendo es servirte y tú me estás golpeando. Vea qué tremendo, hermanos, cómo Dios permite cosas, hermanos, para que el hombre comprenda su error, para que el hombre se dé cuenta y tiene que detenerse el hombre cuando las circunstancias de la vida, hermanos, amigos, nos detienen.
tenemos que darnos cuenta que es por algo y tenemos que buscar a Dios y encontrar en Dios ese oportuno socorro para hacer lo que Dios quiere, no lo que nosotros queremos. Entonces, encontramos, hermano, que por fin Balaam vio lo que la burra estaba viendo, vio al ángel con una espada, ¿verdad? Con una espada estaba listo para usarla, ese ángel. Por esta razón Jesús se presenta también en este escrito, hermanos, como quien lleva la espada. Mire la relación de la historia de Balaam con la presentación de Jesús con una espada. Dios viene a poner orden al mundo. Por esta razón, entonces, encontramos que Jesús llevaba la espada para traer orden en ese momento que era necesario en el tiempo de la iglesia en Pérgamo, pero también en la historia de la iglesia en el mundo. Cada siervo de Dios debe pensar y debe tomar a Dios en cuenta en cada una de sus participaciones, debe esperar la dirección de Dios hoy más que nunca. Bendito sea el Señor. Los días son difíciles y hay una gran tentación para los que sirven a Dios. Hermano, los bienes terrenales pueden descarriar los propósitos de aquellos que son llamados por Dios. Entonces, nunca dejemos que los bienes de este mundo nos distraigan del propósito de Dios. Dios está viendo todas las situaciones y Dios puede ponernos en orden, ponernos en paz. Lo mejor entonces, hermano, es reconocer, pedirle a Dios dónde estamos. Pero sigamos adelante viendo, ¿verdad? Esa comunicación de Jesús a la iglesia en Pérgamo. Hay una segunda queja. Y en esta segunda queja dice, también tienes contigo a los que se aferran a la doctrina de los nicolaitas. Así que arrepiéntete. De lo contrario, pronto vendré a ti y con la espada de mi boca pelearé contra ellos. Mire, esta era la posición, la situación, y era importante que la iglesia en Pérgamo, ¿verdad? Aquellos que se aferraban a la doctrina de los nicolaitas, pues se arrepintieran, porque esto pues no es agradable a Dios. Encontramos también otra versión que pueden leerla allí, mis hermanos. Ya mencionamos anteriormente quiénes eran los nicolaitas y concluimos, mis hermanos, que era un grupo de personas que estaba creyendo la herejía de que se podía pecar con el cuerpo sin que esto afectara al espíritu de cada persona. Entonces, eh, ellos decían que la salvación no se perdía por un pecado sexual. Wow, qué tremendo, ¿verdad? Entonces, eso contradecía lo que ya Dios había establecido. Como vemos, hermanos, se señala específicamente el pecado sexual en la reprensión de Jesús. Hay un llamado al arrepentimiento para quienes habían caído en esos pecados. Pero si no se arrepentían, si se resistían a quien les estaba hablando con amor, con todo el amor posible para que consideraran eso, se arrepintieran, lo buscaran, encontraran ese oportuno socorro. Pero si no lo hacían, entonces, hermano, ya no verían esa cara de amor, sino verían la cara del juicio que tiene la espada en su boca. La palabra de Dios llama, pero si la gente no aprovecha la invitación amorosa de Dios, algún día serán condenados eternamente. Así es. Entonces vamos a seguir adelante con lo que esta carta nos enseña. Y dice aquí, hermanos, fíjese bien qué tremendo, este es el último versículo que vamos a ponerle atención y vamos a sacar un jugo muy lindo de esto. Dice aquí esta escritura, todo el que tenga oído para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que Él dice a las iglesias. A todos los que salgan vencedores les daré del maná que ha sido escondido en el cielo. Y le daré a cada uno una piedra blanca, y en la piedra estará grabado un nombre nuevo que nadie comprende, aparte de aquel que lo recibe. Apocalipsis 2:17.
Estamos viendo este versículo, que tremendo, muy interesante, pero vamos a ver, hermanos, precisamente cómo usted y yo podemos vencer, porque aquí hay un llamado ciertamente para escuchar al Espíritu, y eso es lo primero que vamos a ver. Luego vamos a ver cómo ser vencedores y luego vamos a ver en qué consisten estas recompensas que Dios tiene para nosotros. Mire, entonces encontramos, hermano, que Dios les está diciendo que el que tenga oído, escuche, ¿verdad? Y trate de entender el propósito de la palabra de Dios. Mire lo que dice aquí estas escrituras, hermano, bendito sea el Señor. Mire, en el Salmo 139, versículos 23 y 24, dice, es tiempo de poner atención a esa palabra que nos está llamando, de presentarnos humildemente ante Dios y pedir, Señor, examina y reconoce mi corazón, pon a prueba cada uno de mis pensamientos, y así verás si voy por mal camino y me guiarás por el camino eterno. Qué interesante declaración del salmista, del rey David, que reconocía su necesidad de ser examinado por Dios. Hermano, esta iglesia de Pérgamo fue examinada por Dios y fue puesta, hermanos, en ese momento en que tenía que decidir qué hacer, pero sobre todo, hermanos, que debía mantenerse fiel, debería arrepentirse de pecados que estaba permitiendo que algunos cayeran en ellos, hermano. Esta iglesia tenía que arrepentirse, volver a Dios y hacer la vida una vida de santidad. Pero aquí el salmista está diciendo, ¿verdad? El que tenga oído para oír. Entonces hay que oír la palabra de Dios y recibirla, que el Espíritu Santo abra nuestro entendimiento. Y le dijo David, por favor, Señor, examina mi corazón, hazme saber si estoy por mal camino y guíame por el camino eterno. Pero también encontramos, hermano, algo bien interesante. Ahora, usted y yo debemos de preguntarnos, ¿qué es lo que Dios nos está mostrando? ¿Qué te está mostrando Dios que tienes que arrepentirte para estar preparado para cuando Cristo venga? Considéralo, tenlo en mente. Lo que Dios está llamando tu atención para hacerlo, hermano, ponle atención. Dile, Señor, hazme entender y ve por el camino que Dios tiene para tu vida. ¿Qué es lo que Dios te está pidiendo, amigo, hermano? Oye atentamente la voz de Dios, que seamos nosotros como el cuarto terreno en el que el Señor Jesucristo hizo mención, ese terreno que es 100% productivo, en el cual cae la semilla, germina y produce ese fruto que Dios nos permite tener. Bendito sea el Señor. Que seamos como ese terreno, mis hermanos, mis amigos, ¿verdad? Que no seamos como los que tienen la mente, como dice aquí Efesios 4:18, la mente llena de oscuridad, que vagan lejos de la vida que Dios ofrece porque cerraron la mente y endurecieron el corazón hacia Él. Hermanos, aquí está, debemos de pedirle al Señor que nos dé luz en medio de la luz, que nuestra mente sea limpiada de oscuridad y que nuestra vida pueda hacer lo que Dios nos pide. Bendito sea el Señor, porque hay muchos que cierran su mente, endurecen su corazón y no podrán encontrar el oportuno socorro que Dios tiene para sus vidas. Entonces, hay una respuesta y una explicación a ese llamado de Dios. Ahora pensemos, para vencer, ¿qué es necesario? Porque Dios espera que nosotros seamos vencedores, como hemos visto en la escritura. Mire, aquí encontramos algunos versículos interesantísimos. Primero, en el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 33, encontramos las palabras del Señor Jesucristo que dicen, aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas. Wow. A veces de un momento a otro, mis hermanos, vienen pruebas, vienen tristezas, vienen situaciones que no quisiéramos pasar, hermano. Pero el Señor añade algo muy interesante. Dice, pero anímense,
porque yo he vencido al mundo. Fíjense bien, ¿por qué el Señor dijo yo he vencido al mundo? Vamos a relacionarlo con los siguientes versículos. Ahora en 1 Corintios 15:57 dice, pero gracias a Dios, Él nos da la victoria sobre el pecado y la muerte por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén, gloria a Dios. Usted y yo hemos invitado a Jesucristo a morir, a morar en nuestro corazón, mis hermanos, a vivir en nuestras vidas, y eso nos ayuda a ser más que vencedores. Entonces nosotros tenemos victoria sobre el pecado y la por el hermanos, tenemos victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero mire también lo que dice Pablo en Romanos 8:37. A pesar de todas estas cosas, nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo. Nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo. No, o sea, no es una victoria a medias. No es algo que puedo decir, no, es que yo no voy a poder salir de este hábito, no voy a poder salir de este atadura. No, no, claro que puede, porque Cristo ha vencido, porque Cristo es su Señor, porque Cristo habita en usted y Él es su victoria. Pablo por eso dice, soporta el sufrimiento junto conmigo. Mire qué importante esta relación que está haciendo Pablo junto conmigo. Es decir, hermanos, nosotros tenemos que tener hermanos en la fe que nos ayuden a crecer en la fe, que nos acompañen en nuestro caminar, hermano, y podamos nosotros ir unidos, orándonos por otros, animándonos unos a otros, dándonos la mano y, hermanos, sirviendo juntos al Señor. Esto nos ayuda a soportar, hermano, todo sufrimiento que pudiese venir a nuestras vidas. Vean, a 1 Juan 5:4, el siguiente versículo dice, pues todo hijo de Dios vence a este mundo de maldad y logramos esa victoria por medio de nuestra fe. Qué importante, hermanos, que logremos nuestra victoria por medio de nuestra fe, que no claudique nuestra fe, que nuestra fe es lo más preciado que tenemos, hermano. Tenemos que cuidarla, tenemos que defenderla, tenemos que pensar y valorar lo que Dios ha hecho por nosotros y vivir en toda la esperanza de la palabra de Dios. Y el último versículo que aparece aquí es un versículo tremendo, precisamente en Apocalipsis 12:11. Ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y por el testimonio que dieron. Y no amaron tanto la vida como para tenerle miedo a la muerte. Amén. Gloria a Dios. Mira, hermano, usted y yo vamos a vencer por medio de la sangre del Cordero de Dios. Hermano, cada día revístase con la armadura de Dios y cada día, hermano, tome el poder de la sangre de Cristo para cubrir su vida, cubrir su esposa, su esposo, sus hijos, su familia, hermanos, y el nombre del Señor será glorificado, hermano, porque no hay otro nombre en quien podamos ser salvos, solo en el nombre de Jesucristo. Ahora, entremos al punto, hermanos, así podemos ser vencedores. Así es que tenga esto en mente, hermanos, y gócese, porque usted será vencedor. Y por último, encontramos, hermano, esa declaración tan linda, ¿verdad? Que nos dice precisamente esa recompensa. La recompensa que yo, dice aquí, voy a devolverme a mi escrito por aquí. Hermanos, dice, al que salga vencedor le daré a comer del maná escondido y le daré también una piedrecita blanca. En ella está escrito un nombre nuevo que también conoce, sin que nadie conoce, sino el que lo va a recibir. Gloria al Señor. Entonces, mire qué lindo. ¿Qué significa esto, mis hermanos? Mire, en primer lugar, pensemos en ese maná escondido que Dios tiene especial para nosotros, tiene lo mejor para nosotros. Hermano, Dios guarda cosas que todavía vamos a disfrutar en la eternidad. Pero una de las interpretaciones más certeras, hermano, acerca del maná escondido se encuentra en Juan 6:58, que dice, yo soy el pan verdadero que descendió del cielo. El que coma este pan no morirá, como les pasó a sus antepasados a pesar de haber comido el maná, sino que vivirá para siempre. Amén. Entonces, esa es la esperanza, mis hermanos,
comeremos ese maná escondido que nadie más puede comer, sino solo los que salgan vencedores, los hijos de Dios, que han puesto toda su confianza en Cristo Jesús y pueden seguir adelante confiando en Él. Pero también añade que se nos dará una piedrecita blanca. Mire, ¿de dónde nace esta idea, mis hermanos? Mire, precisamente en el ambiente y en los años de Juan, que escribió estas palabras, hermano, en las competencias greco-romanas se les daba a los competidores una piedrecita blanca, ¿verdad? A los que eran los que ganaban las carreras, ¿verdad? Las carreras deportivas. Entonces, la piedra blanca traía su nombre personal inscrito. Y se supone que esta piedrecita servía como pase a un prestigioso banquete al que asistían solo los vencedores. Ah, qué tremendo. Mire, el Señor toma esa idea, ¿verdad? Y nos dice que nos dará una piedrecita blanca con un nombre que nadie conoce, sino solo el que lo recibe. Aleluya. La verdadera carrera, hermanos, nuestra es la perseverancia dedicada al Dios de Israel. Cualquiera que persevere en esta carrera y triunfa, recibirá ese pase para el banquete celestial de honor eterno. Así es que, mis hermanos, vamos a ser vencedores. Aquí está dada la palabra. Si usted necesita volver a ver estas expresiones de éxito, hermanos, en el Señor, léalas, considérenlas en oración y pídale, Señor, toma mi vida como el salmista lo decía. Examíname, Señor, y ayúdame a sanar mi vida, mi corazón, mi mente para servirte. ¿Por qué no oramos al Señor y añadimos algo de estas palabras al Señor? Bendito sea su nombre. Aleluya, gloria a Dios para siempre. Bendito sea el Señor. Oremos. Padre, te agradecemos este día, este momento en el cual hemos reflexionado en la palabra. Te rogamos, Señor, que nos ayudes ante este reto en el mundo actual en que vivimos. Señor, en que la gente se ha olvidado de tener temor de Dios, se ha olvidado de tu palabra, se ha olvidado de lo que es la vida y el respeto en el ser humano, Señor, de cumplir tus mandamientos. Señor, quizá nosotros en alguna forma hemos sido afectados en nuestros pensamientos, en nuestro corazón. Señor, limpia nuestro corazón, examínalo, Señor. Haznos y danos un corazón limpio, puro, agradable a ti, Santo de Israel. Permite que podamos seguir tu camino, servirte y hacer tu voluntad como tú lo quieres, Señor. En el nombre de Jesús nos presentamos a ti y rogamos que la sangre de Cristo nos limpie de todo pecado y nos guarde de todo mal, nos lleve, Señor, en tu presencia. Ahora, Señor, bendigo cada persona y cada familia que ha recibido esta transmisión. Toma en tus manos su necesidad, Señor. Bendice cada hogar y trae paz a cada familia. En el nombre de Jesús declaro tu reino establecido en nuestras vidas y en cada familia, cada persona que vea esta transmisión, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Dios me los bendiga mucho, mis hermanos. Sigamos al Señor, sigamos fieles, esperando ese glorioso día cuando Cristo venga por nosotros. Estamos para servirles. Amén. Estamos para dar lo mejor. Si usted nos necesita para un consejo, para una orientación espiritual o ministerial. Le invitamos también, hermanos, amigos, para que si no se ha suscrito en YouTube, pueda hacerlo y pueda compartir y tener acceso a otros mensajes y ahora sí que a otras series y a esta serie va a poder tenerla completa más adelante. Mis hermanos, sigamos leyendo la palabra, creciendo en el Señor y sirviendo al Señor con alegría. Dios me los bendiga mucho.